sino de saber que todos están bien, ¿cierto? Lo mismo les cuento la noticia que la universidad, yo les escribí, nos había pues dicho que teníamos la obligación de ir a dar las clases. Yo les escribí una solicitud exponiendo mis causas, porque estaba aquí atento dándole a ustedes las clases y no allá. Y me aceptaron los argumentos que les esgrimí. Entonces me dijo, tranquilo, profesor Federico, entonces quédese en la casa atendiendo los compromisos académicos. Eso me alegra mucho, porque la verdad había un ambiente ahí enrarecido y un ambiente de zozobra, ¿cierto? Porque entonces uno dice, bueno, entonces si yo no fui, ya me van a rebajar el sueldo, ya qué va a pasar, entonces nos van a echar, esta es la última clase o no será. A veces eso no conviene mucho, no le conviene a uno mucho. Uno debe tener la seguridad de estar donde está. Sebastián, por favor, prende la cámara, y los demás compañeros. Bueno, la clase de hoy, vamos a hacer una clase como siempre, todas nuestras clases son bonitas, chéveres. Dígame, Charo, que estoy en clase. Hágale, ahorita lo llamo. Bueno, que entre otras cosas, unas clases que les va a servir a ustedes al desarrollo de su vida profesional. Si una clase a usted no le sirve al desarrollo de su vida profesional, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, botando corriente. Y lo más importante en la vida profesional, y yo acá tenemos nosotros estudiantes, compañeros que ya tienen otras carreras, que han ejercido otras profesiones, y díganme una cosa, se aprende lo que se hace. Entonces, en ese sentido, es muy bueno que ustedes hayan hecho algo que les di. Escucharon los audios. Primero, los audios los debemos haber escuchado para, como decía ahí en la clase, para tener al menos dos criterios, dos opiniones de al menos dos de esos audios que hay ahí. ¿Y por qué? Porque nosotros ya tenemos a estas alturas, que es la mitad del curso, clase octava, ya tenemos elementos críticos para abordar un discurso, ¿cierto? Ya tenemos elementos críticos. Y si no los tenemos, cuando estamos aquí, es que los vamos afinando. ¿Por qué? Porque es que expresando, socializando, compartiendo con los demás compañeros, es la única posibilidad con que podemos nosotros generar ese conocimiento colectivo, que es el que los he invitado desde un principio. Entonces quiero escucharlos, cómo les fue con la escucha de los audios que hay allá en la clase 6, que les dije, bueno, tienen la otra semana también para que los escuchen y los debatemos. Adelante con eso, y ahora vamos a hablar sobre lo que son las normas APA y sobre lo que es el ensayo. Adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? Pero también le pido a un compañero, no, ya lo hizo Juan Manuel, le pido a alguna de ustedes, de las compañeras, que se postule como moderadora. ¿Quién quiere ser moderadora de este ejercicio? A ver, Valentina, Gerald, Daniela, todos. ¿Quién quiere ser moderadora de este ejercicio? Daniela, prende tu cámara para verte. De verdad. Camilo, ahí está Juan Camilo. Bueno, ¿quién es ser moderador de la discusión, del debate, de la conversación que va a haber en torno a los discursos que oímos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué escuchamos? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué vi yo? ¿Qué puedo analizar? ¿Qué puedo opinar? Lo que quieran. Hacer algo muy laxo, pero muy tranquilo, pero muy dinámico. Zulay, ¿quién quiere, por favor? Kelly. Espero que sea una chica. Vea, Kelly, qué bueno que fuera Kelly, tan linda que es, tan avispada, tan activa, tan comprometida con todo esto. ¡Ey, con esa sonrisa! ¿Quién quiere? Lina Marcela, pon tu cámara. Mariana, qué tan bueno verte. Mariana Castañeda. Mariana.
Profe. Iris, dímelo. ¿Quién? Cuando activé el micrófono, me salí. Ah, sí, en esto pasa de todo, tranquila. ¿Quieres Sí. ayudarnos de moderadora, Kelly? Profe, hoy no es mi día, por eso no me había ofrecido, pero vamos con toda de una. Hágale, pues, esa es la actitud, Bueno, chévere. ¿Cierto, Juan? dale. Esa es la actitud. Bueno, adelante. Tú estás en Buenas libertad tardes para todos. de dar la palabra, establecer tiempos, hacer Listo. preguntas, todas esas cosas. Tú eres la moderadora. Asume el rol con todo lo que eso implica. Adelante. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes para todos, compañeros. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ay, me alegra mucho volverlos a ver otra semana más. Cuéntenme quién quiere comenzar hablando de los audios, si alguno lo escuchó, Yo, o del ensayo. ¿Con quién? Gerald, Ivana, sí. cuéntanos. Bueno, yo escuché 3 audios, los 2 primeros, pero el que más me llamó la atención es el primer audio de Guillermo Ana Valencia. Isabel. Ana, Eh, espera un momentico que Ivana nos termine de contar y te doy la palabra a ti. ¿Listo? Sigue Ivana. Bueno, me llamó mucho la atención porque es recordando una carta pues que se había hecho, un discurso que se había hecho en un tiempo muy complicado del país. Y me gustó muchísimo cómo esta señora Gloria Gaitán habla de todo el tema y de la carta desde un punto tan romántico, podría decirlo así, usando de una manera formas muy retóricas para expresar todo lo que había en la carta, y realmente cuando lo hace tan retórico llega a un punto en el que se vuelve romántico todo lo que está diciendo. Suena muy sentimental frente a que es un discurso que es muy fuerte y en contra de todo lo que estaba sucediendo y que nadie hacía nada al respecto. Entonces, la verdad, me parece que fue un discurso limpio y con mucho sentimiento, o sea, que marca al momento de ella estar hablando. Listo. Cuéntame específicamente cuando te refieres a lo romántico y a lo emotivo que maneja el discurso, ¿qué podrías destacar? ¿Qué frases podrías recordar que te den a entender eso? Bueno, hay un punto en el que ella dice que no todos están ahí con las banderas de colores, sino al contrario, con banderas negras, que están en un momento en el que se están ubicando y nadie está aplaudiendo, pero hay mucha convocatoria de gente porque todos están, ella lo que va a entender es que están disgustados con lo que está sucediendo. Y no tienen que armarse en armas ni nada por el estilo, sino al contrario, con la presencia y con demostrar que están ahí, están dando su punto de vista en contra de lo que sucede en ese momento. Pero sí Muy lo hace bien. de una manera que es como más o menos cuando uno escucha a alguien en una poesía, que está Sí. relatando una poesía. Metáforas, Entonces, analogías, es el uso exactamente, de ese tipo de herramientas literarias que enriquecen porque nos dan a entender una cosa haciendo la analogía con otra. exactamente. Y a Entonces, veces eso. pues me pareció, la verdad, muy romántico esa parte frente a que era un tema completamente complejo para todos. Entonces, llegar a ese punto de envolver al público en esa nostalgia, creo que tiene una validez grandísima a la hora de estar en una oratoria. Gracias, Ivana. Un Muy gusto. chévere lo que dijiste. Ahora sí, Ana, endúlzanos con tu voz. Ana, se fue Ana. Bueno, ¿quién más? Llérale el micrófono. ¡Ay, qué hermoso gato! A ver, ¿quién más se atreve? ¿Quién más nos quiere hablar de esos discursos? ¿Quién escuchó el de historia, la historia china? Nadie. A ver, yo voy a escoger. Sebastián Barrera está por acá. Si quiere le digo yo, pues Oviedo, ¿cómo estás? muy bien usted. Ah, muy bien, gracias. Cuéntame. ¿Qué nos Bueno, quieres hablar? en conclusión, se trataba ¿cómo se llama? Pues en conclusión es lo del yin y el yang, me parece. Sí, El yin es es lo nocturno, lo pasivo. lo frío. Sí, exacto. Y el yang es lo activo, lo diurno, y que nosotros los humanos, los hombres, somos yang, con parte yin.
las mujeres son yin con parte yang. Y menciona unas épocas de glaciación, de excavación subterránea, me parece. Sí. Sí. Y hablaba de que esta época fueron importantes porque, por ejemplo, mencionaba no me acuerdo, algo que se llamaba Qin, es la unificación de toda China. Esta Sí. época fue donde surgió la China unificada. Hubo, no sé si estoy mal, que me parece que es el Chao. Chao. Hablaba No. sobre no me acuerdo bien. Yo también me confundí con las dinastías, desde que empezó el audio. Dinastías. El Qin, el Chao, el yo no sé qué. Me perdonarán, pero yo sí soy mala para memorizar. Recordarlo, claro, no logro asociar esa palabra. Me sucede mucho que puedo asociar las palabras o las expresiones cuando me hablan con elementos mnemotécnicos, es decir, con imágenes. Pero cuando no es algo muy reconocido por uno, se le hace un poquito más difícil recordarlo. En general, en general, ¿cómo viste la retórica, el manejo del tono de voz, los tiempos, los silencios, las respiraciones si no estoy mal, es Sara Diana Uribe? Habló sobre la... ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo viste el manejo del discurso, de lo que ella decía en cuanto a que era información que suele ser acartonada, pero que de todas formas dan ganas de seguirla escuchando? Por la forma como ella habla, por los tiempos que maneja, por la seguridad con la que lo dice, las pausas, el tono de voz. Sí, es una historia muy bien argumentada porque tiene una línea de tiempo. Habla sobre las glaciaciones, que eso es muy antiguo. Me parece. Y entonces ya viene así siguiendo la línea del tiempo, explicando lo que fue eso China. En palabras como de una historia es como el hilo conductor. Tiene un hilo conductor acorde a cómo va contando la historia. Tiene un inicio, digamos que el meollo del asunto que quiere explicar y un final. Un porqué. Eso. Ah, qué chévere. Bueno, ¿quién más quiere? Gracias, Oviedo. ¿Quién más quiere comentarnos algo sobre los audios? Pues yo. Hola, Jordi. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, pues en esos momentos pues te comento un poquito. Espérate, Jordi, ¿estás conectado? Espérame, un segundo, porfa. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención, fue el tercer audio, realmente. Me parece que era un muy buen discurso de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Pues básicamente lo estaba expresando otra persona, ya que pues él ya había fallecido pues en ese entonces. Pero era más por el tema de la violencia en Colombia, entonces era como más emotivo, ¿cierto? Era como más real, más algo que le llegara a las personas del común, ¿cierto? Y era como llegar a esa sensibilidad o susceptibilidad de los demás y hacer ver que realmente no estábamos en un buen momento en el país. Pues básicamente eso. En relación a la oratoria, lleva muy buen ritmo. O sea, el audio lleva un buen ritmo. Las palabras pues realmente son muy, muy emotivas. ¿Qué más digo? No, pues me gustó bastante ese discurso. Era como de la esposa, creo, de la esposa de él cuando falleció. Entonces sí, pues, la verdad, él tenía pues como muy buena elocuencia. No sé, ¿qué más puedo decir? Bien, de pronto, ¿cuál fue tu parte favorita del discurso? ¿O qué te conectó? O mejor dicho, antes de llegar a eso, cuando tú recién pusiste el audio, ¿qué sentiste? ¿Qué Pues realmente emoción
te fluyó? Bueno, realmente el audio cuando inicia, pues inicia una persona con un tono de voz muy plano, que realmente no tiene ningún tipo de emotividad. Sin embargo, entonces cuando empieza a hablar como la señora, ya ahí uno empieza como a sensibilizarse, entonces uno empieza a sentir como ese dolo de patria, básicamente, porque ella decía como que hoy no estamos acá con una bandera de color para celebrar la vida, al contrario, venimos con una bandera negra donde lloramos nuestros muertos, las personas que realmente han hecho valer o luchar, digamos, como por el país. Básicamente, esa fue la mejor parte, donde ella dijo que llevaban la bandera negra. Igual que Ivana, también le llamó mucho la atención esa parte. La Sí, verdad que nos reitera que hacer ese tipo de analogías es muy importante en un discurso, tener claro los conceptos y tener claro el sentimiento que se desea transmitir para poder escoger las palabras que son clave a la hora de expresarnos. Yo diría que muchas veces nosotros tenemos un sentir, pero no lo sabemos expresar acorde y por esta razón seguimos siendo incomprendidos aun cuando hablemos mucho. ¿No te tiene parece? razón. Sí, claro. A Igual veces manera, uno se llena... Sí, cuéntame. pues yo pienso como que en un discurso la manera más sensata es usted verse como una persona real, como una persona natural, es decir, como que no lo vean como por allá en la cima, pues como hablando con unas palabras que no se pueda, que la gente no pueda entender, sino por el contrario ser una persona mucho más real, mucho más cercana y creo que da una relación mucho mejor con las emociones, para mí. Sí, súper, muy bien. Gracias, Jordi. Dale. Gracias por tu participación. ¿Quién más nos quiere contar? Por Kelly, aquí está. Ah, bueno, sí, Julián, qué pena. Hola, Julián, ¿cómo estás? bien, ¿y usted, Kelly, cómo vas? Ah, muy bien, gracias, compañero. Bueno, no, Kelly, quería de pronto aportar algo, y es que yo ya he venido, pues, digamos, meses antes y muchos años atrás, pues, tocando y viendo estos videos políticos, estos discursos de oratoria, más que todo, de Gaitán, de Galán, de muchos más, y la historia siempre ha marcado en ellos, en los políticos, que siempre les gustan es grabarse lo que algunos han hecho anteriormente. Y yo creo que lo importante de un discurso o una oratoria es tener esa empatía con el Sí. público. Es como tener los zapatos de las personas que nos están oyendo, nos están viendo y expresar lo que ellos a veces no son capaces de decir. Y eso es, y muchas Muy bien. veces, digamos, a la persona que practica el tema de oratoria, muchas veces dicen que es un don, otros lo van aprendiendo con un tratamiento, como nos lo explicaba la clase anterior el profesor, pero uno en esto, o más que todo, lo hablo de lo personal, yo que he estado en estos temas políticos y actualmente soy concejal de mi municipio y me tocaba hacer esos ensayos horas antes, días antes y mirar en qué ambiente, a qué ambiente me iba a enfrentar, a qué lugar, con qué gente, qué tipo de comunidades, y a eso es lo que yo construía mi discurso. Y realmente el discurso muchas veces a lo que vos llegas como político es a lograr convencer, pero muchas veces algunas personas lo cogen como de oportunidad con mentiras que a lo que la gente le gusta escuchar, pero uno siempre marca el punto de enfoque que es la verdad, la pedagogía, y eso sí, obviamente, como lo dije al principio, basado en estos políticos de historia como Gaitán, Galán, que uno los oye, o más que todo en este audio que nos compartió el profesor, y son inspiradores, inspiran como a querer hacerlo igual o mejorar. Entonces, para mí, pues, estos audios realmente siempre son constantes de escucharlo, no solo una vez, siempre, siempre y al modo de que uno pueda también hablar el mismo lenguaje que ellos hacen. Muchas gracias, Kelly. Julián, una pregunta. Me has generado curiosidad. ¿Cuántos años tienes? No, esto Yo no es para tengo, nada que no sea académico. bueno, yo tengo 23 años.
¿Y cuándo fue la primera vez que diste un discurso masivo a varias Masivo. personas? Sí, No, desde hace 2 años vengo participando en debates con canales de comunicación, pues aquí donde yo vivo. sí, Y, sí. y eso me ha ayudado, digamos, a enfrentar y a quitar ese miedo en hablar ante el público. Obviamente, uno hay que aceptar, como dice el profe, con humildad, que a veces el temor le va ganando, pero uno a medida va buscando las estrategias de evadir eso. Y realmente, pues, desde el año pasado, inicios, empecé a dar esos discursos en el parque principal de mi pueblo, en teatros y todo eso, y me ha servido. Y mire que, digamos, no enaltecerme, sino que he logrado obtener un cargo público gracias a un discurso de convencimiento y uno se pone a investigar más De y pude, persuasión. sí, y pude, digamos, poder traer ese convencimiento desde un niño que no vota, pero que al menos le insinúa al padre que es mayor de edad, a que realmente ese sí es una persona que se debe escuchar hasta un adulto mayor. Claro, y la primera vez que hiciste tu discurso, fisiológicamente hablando, ¿cómo te sentiste? ¿Te sudaban las manos? ¿Te faltaba el aire o no? No, no, ¿A no, dónde pusiste tu punto lo hacía, fijo? ¿Dónde yo, tenías tu digamos, mirada? las oratorias o los discursos, como te dije, me he basado en los demás personajes, no solo políticos, sino de conferencias y todo, y demás cosas, y realmente los daba muy corticos, muy cortos, pero sustanciosos, y poco a poco ya los iba extendiendo con más datos, con buenos argumentos, con más información, y eso me estaba, digamos, como ayudando poco a poco, y así se dan. Y ya los das así sin necesidad de leer. No, uno no puede dejar de leer, Kelly. La lectura a uno le ¿Por ayuda qué? mucho. La lectura a uno le... Pero si paras, haces tus pausas, miras el público, buscas un punto Sí, fijo. claro, la idea es, yo Porque lo es que que le a enseño, veces el problema de la lectura es que uno se ensimisma, digamos, en la lectura y muchas veces olvida también hacer ese contacto visual con el público. eh, pues yo en lo personal, no sé los demás compañeros cómo son capaces de hacer digamos, un discurso, un diálogo, pero yo no lo hacía con un papel y un escrito, no, simplemente me paraba enfrente con un micrófono y eso sí, como lo dije, pues honestamente uno se prepara dos Sí, días, 3 días antes, repite, hace la... una hora ensaya y de ¿Mm? acuerdo al ambiente o al lugar donde vas a estar. Por ejemplo, en este caso, uno se va a enfrentar a personas, a otros abogados, a criminales o etcétera, que realmente cambia ya el discurso a cuando usted de pronto te paras en una tarima en un parque principal y con distintas personas que piensan, valga la redundancia, distintos. Entonces, esto es lo que hay que mirar, pues, dónde te vas a enfrentar, a qué discurso vas a decir de acuerdo a las personas con que vas a compartir en ese momento. Eso cambia, eso es muy relativo y realmente esto me ha ayudado poco a poco. Eso sí, creo que sientas hasta más temor aquí en un computador y con los compañeros que realmente no conozco todavía, a Sí, cuando, digamos, estoy físicamente con las personas. Creo suele que pasar. se me hace más fácil. Sí, Suele pasarnos. sí, Incluso hay personas que tienen una oratoria excelente en hablándole a masas, pero en su mismo círculo cerrado son un poco más tímidas. No claro, saben por dónde comenzar, porque uno sabe que son personas que ya hacen parte de su círculo íntimo y que de alguna u otra forma ejercen una influencia, un pensamiento. Y uno también sí, se siente a veces cohibido por ese pensamiento, por el que claro, dirán, el juzgamiento, intrínseco, extrínseco, como sea. Y yo creo que a veces uno, por ejemplo, cuando invita a los padres a un evento donde uno va a hablar, uno siente más pena de los papás que de la misma gente que esté ahí. Así es el presidente, el rector, el que sea. claro, es verdad, es así. Y realmente, digamos, me decís algo que yo creo que siento y es más temor en un círculo más pequeño, con 3, 5 personas, a cuando estoy con un poco, digamos, 20 o 30 personas y realmente se me hace como más fácil.
he considerado que es una gran ayuda, pero eso hay que seguirlo fortaleciendo y pues Sí. este tema me interesa mucho. Súper, muchísimas gracias, Julián. Otra de las técnicas, compañeros, es ponerse de pronto un lápiz en la boca y uno mirarse un espejo y tratar de gesticular y hablar con esa dificultad que le genera a uno ponerse un lápiz en la boca. O simplemente mirarse en el espejo y ver uno cómo mueve su cara, ¿cierto? Cómo se le ve, cómo los demás también lo pueden apreciar. Eso ayuda muchísimo también a corregir postura, y a darse cuenta que, pues que finalmente uno no es lo que uno cree que es, sino también lo que los demás pueden apreciar en nosotros. Vamos a continuar. Claro, la adicción es muy cierto, y sobre todo que hay gente que tiene mucha muletilla, que cuando se va poniendo nervioso también, Jordi empieza a decir pero, o sea, y como que no sabe para dónde mirar, o coge un tic con los lapiceros, sin querer se lo empieza a masticar, mueve la pierna. Esos son, digamos, en el lenguaje de la expresión oral y corporal, son signos de que la persona no se encuentra del todo cómoda en donde está. Vamos a continuar con el compañero Juan Alberto, que nos va por acá a deleitar con su análisis de los discursos, me imagino yo. Compañero. Bueno, muchas gracias, Kelly. Hola. Yo solamente tuve acceso pues a dos de ellos y me pareció muy especial, digamos, el del doctor Alberto Lleras Camargo, quien fuera, creo que uno de los personajes más importantes de la política del siglo anterior, quien junto con Laureano Gómez logró en el 1956 establecer el Frente Nacional en el país, y eso llevó pues a que en ese momento se hablaran de discursos de paz, igual que lo estamos casi que viviendo al día de hoy. Alberto Lleras, pues, primero era un hombre muy inteligente, incluso es uno de los creadores de la Organización de Estados Americanos y fue su primer secretario general, creo. Y eso, pues, ha servido en la historia colombiana, sobre todo en la historia partidista, de que él sea un referente de la política liberal, que era un hombre que creía mucho en el diálogo, creía en la paz, y de hecho uno de los discursos muy importantes de él era esa separación de las fuerzas militares de la política, para que el discurso, para que el debate no se fuera a resolver por la vía de las armas, ni mucho menos, porque efectivamente eso fue lo que nos llevó en algún momento a que se estableciera un régimen dictatorial en ese momento, cuando realmente pues estaba saliendo de manos el manejo del país. Y cuando él llama a la paz, a la tranquilidad, a la unión del país y todo eso, uno admira mucho los discursos de Alberto Lleras Camargo por eso, porque es un hombre supremamente profundo, es un hombre tranquilo, sin odio en el discurso, porque de todas maneras uno discrepa de algunos políticos que en el discurso lo que emiten es puro odio, pura rabia, exacerban a la gente, y uno tiene que buscar la emoción en la persona que lo está escuchando, pero una emoción positiva, una emoción que lo lleve a querer escuchar qué sigue, qué más va a decir, cómo lo va a decir. Entonces eso es lo que empieza a emocionar al público, ¿sí? Entonces cuando uno es capaz de manejar las emociones del auditorio, las emociones que están ahí, por ejemplo, nosotros que hacemos política, uno sabe que hay tres gigantes que mueven al mundo, que son el odio, el miedo y el amor. Esos son los tres gigantes que mueven al mundo en la política. Entonces uno tiene que pensar cuál es el auditorio preciso para yo llevar ese mensaje. El mensaje de esperanza, el mensaje de amor, el mensaje de que podemos recuperar las cosas. Y más en los tiempos de ahora, donde la gente se volvió escéptica de los políticos, ¿sí? Entonces ya, cuando usted empieza en un discurso que usted lo puede llevar a la emoción de la gente, que la gente se levante de sus sillas y levante las manos, lo aplauda permanentemente, porque el político dice en voz alta lo que toda la gente está pensando en voz baja. Y eso es lo que usted tiene que conectarse con el público, con la gente. Usted tiene que llevar a la gente a ese grado de emoción que cuando usted habla, la gente diga, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo pienso, es lo que yo añoro.
Entonces, esa es la función del político, y cuando el profesor nos ponía ahí en el ABA ese pedacito que decía ahí que los candidatos a una alcaldía y un pueblo discurso político, es también decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿sí? Ese es el éxito del discurso, qué es lo que la gente quiere escuchar, y uno se lo va a decir. ¿En qué? En palabras coloquiales, en palabras del pueblo, en palabras que la gente entienda. Meter a la gente en el cuento y que ellos internamente piensen que están en ese momento histórico que usted les está prometiendo y que les está diciendo para dónde vamos. Eso pues era lo que yo quería decir de Alberto Lleras Camargo. Muchas gracias, Juan Alberto. Sí, lo que decías ahorita es algo que nos estaba comentando ahorita Jordi también, era el tema de la empatía, ¿cierto? Cómo nosotros podemos conectar con el sentir del otro desde lo que ellos mismos también quisieran expresar. Pero digamos que estas personas que quieren ocupar cargos políticos o cualquier cargo de liderazgo en cualquier espacio donde sea de participación y construcción ciudadana, genera que nosotros podamos representar evidentemente ese sentir popular, porque de nada serviría yo estar en un lugar y no ser la representación de, pues, de lo que el pueblo desea, ¿cierto? Entonces ahí es algo muy importante, es identificar otra cosa interesante que dijo Juan Alberto, identificar el público al que vamos a ir. No podemos ir a hablarle a un grupo de estudiantes de cosas que no tienen nada que ver con su formación, ¿cierto? Se aburrirían, empezarían a bostezar, bueno, aquí nos vamos, estamos aquí porque nos van a dar el refrigerio, tamalitos, sancocho, y no verdaderamente por el aprendizaje que nosotros quisiéramos tener a través de esta intervención de esta persona que nos está hablando en este discurso. Entonces vamos a continuar. Rodrigo, dice por aquí Rodrigo, entusiasmo, eficacia y persuasión, fundamental la apariencia, física, actitud y un poco de memoria. Hombre, muchas veces nosotros juzgamos mucho por esa apariencia física. Cuando llega una persona y se ve un poco desaliñada, inmediatamente eso como que visualmente no atrapa. Por eso nos dicen tanto que cuando estamos, queremos llamar la atención en un espacio, pues estemos lo mejor, bueno, y no solamente por lo bonito, por lo estético, sino que eso también distrae. Si yo estoy vestido en una forma que no es acorde a mi discurso, probablemente las personas van a estar enfocadas, su inconsciente, porque esto no se hace conscientemente. He leído temas de psicología con respecto a la expresión oral y corporal y les comparto. Muchas veces las personas nos enfocamos inconscientemente en los botones, se le va a abrir ese botón, es que está muy apretado, ¿cierto? Ese tipo de cosas nos hacen volar la mente y no estamos realmente presentes, in situ, en lo que se está trabajando. Bueno, vamos a continuar. Quería hacer una interpelación ahí. El político que no tenga estuche le da más trabajo conseguir votos. Estuche en el sentido de que, acláranos por favor esa estructura figurativa, más literal, por favor. Juan se nos fue. Bueno, seguimos con Daya Michelle Córdoba. Compañera Daya, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y todos ustedes cómo están? Vamos con toda, cuéntanos. Bueno, lo que más me gustó de la oratoria es que cada personaje tiene como su forma de interpretarlo, porque hay muchas oratorias, pero solo cada persona elige cómo la va a representar, cómo quiere que lo escuchen, que sientan, cómo quiere transmitir eso que está diciendo. Y también, digamos, cuando van hablando, uno como que se va imaginando qué expresiones están haciendo, qué movimientos de manos tienen, cómo están. Entonces es algo como que me gustó mucho porque cada uno representa su oratoria en la forma que es, pero dando algo específico y claro. Y eso era lo que les quería compartir. Claro, has tocado un tema muy importante, es que nosotros no podemos ser productos, como diría Immanuel Kant, alienados, iguales todos. No, yo creo que lo bonito del ejercer profesional y también el ser persona individual es que cada uno tiene una esencia. Y desde esa esencia es que uno a veces dice, uy, ese discurso que dijo esta persona es fantástico, pero también va guiado a esa energía, a esa fuerza en sí que tiene esta persona para poder hablar y expresarse. Hay otros que tienen las ideas muy claras, pero lamentablemente les falta esa emotividad. Y otras veces les falta también el léxico. Quieren decir cosas, pero de pronto no tienen la cantidad de palabras que sean fascinantes y llamen la atención. Por eso es que es tan importante en este tema que nosotros nos preparemos, que leamos, que conozcamos verdaderamente qué es lo que vamos a decir, para no caer en un lado, muletillas, repetir lo mismo y podernos expresar de la mejor manera. Muchísimas gracias, Daya.
¿Quién más? A ver, Rodrigo, que habló ahorita por ahí. Rodrigo, ¿qué hubo, pues? Lo estamos esperando. Hola, Kelly, compañeros. Y Kelly, no, venga, yo yo le pongo un 0 porque no ha puesto esa cámara. hombre, ahí lo tengo. Ah, yo no lo veo. Ah, sí, Creo sí, que, o bienvenido. sea, nosotros que ya veníamos como acostumbrados a enfrentarnos al público y no sé si a Ah, vos sí, se quedó conmigo cosas del sextante y demás, sí, cuando sí, estábamos en otra universidad. sí, sí. Es fundamental, pienso yo, que uno, o sea, yo tengo ese tip y creo que a muchos de acá les podría servir, y Julián que se ha enfrentado también a público, con Alberto y demás. Yo creo que yo utilizo lo siguiente, yo antes de enfrentarme al público en cero, yo miro, trato de hacer un análisis inicial, cuántas personas hay, eh, cómo llegaron, qué tipo de ropa están utilizando, o sea, yo me fijo como en todo, incluso antes de que Incluso el clima. el discurso mío empiece. Si voy a hablar de un teatro, yo salgo y me asomo y miro a ver, bueno, ya están ahí y tal, porque Mm. esto es como lo que hace un poquito lo, voy a tocar un ejemplo que me gusta mucho, por cierto. Cuando un futbolista quiere quitarse la presión de un estadio, antes del partido sale y camina a la cancha. O sea, yo pienso que uno con el discurso tiene que hacer lo mismo. Entonces, ahí se pueden quitar un poquito la presión, pueden manejar un poquito el público, pueden utilizar un punto fijo de inflexión de la mirada para que las personas que están asistiendo a ese lugar donde vos vas a hablar sepan que vos les importás, que vos las estás mirando a todas y cada una. Eso es importante para ese desarrollo de ese discurso. O sea, no es simplemente cambiar la mirada y recopilar ideas y perderse, como usted dice, empezar a hacer uso de muletillas que en últimas no vienen al caso. O sea, es simplemente que se vayan soltando un poquito, no leen, o sea, como dicen los abuelos, o como dicen el dicho vulgarmente, es coger el toro por los cachos. Yo sé que no es fácil para todas las personas enfrentarse al público, hay gente que incluso los doctores también se mueren, pues yo tengo más facilidad de hablarle a un montón de gente que si por ejemplo me le arrimo a una sola persona que genere un sentimiento en mí, eso me pone en partes Nervioso. nervioso, pues de momento, pero Expectante, como que va a pasar. exacto, son ese tipo de cosas a las que uno se enfrenta, pero es básico, simplemente que pisen el escenario sin miedo, incluso antes y se van a encontrar con un sinnúmero de sentimientos que una les hacen incluso hasta recordar todo eso que estudiaron y que no es difícil de aprender y que lo pueden decir de la manera adecuada. Y yo creo que aquí hay muy buenos elementos, aquí hay muy buenas personas, muy buenos estudiosos, que por lo que uno escucha, uno dice, "Pues, madre, que hay muchas personas por uno conectarse y aprender". Entonces, creo que no, es simplemente tirarse al agua y uno como aprende a nadar metiéndose al río y tragando agua. Uno como aprende a lavar, lavando, o sea, las cosas hay que hacerlas como son y eso pienso yo En frente la al discurso. práctica, claro. ¿Qué más querías comentar sobre los discursos? No, por ahora está ahí. Ok, bueno. Kelly, Algo, Sara. yo quería aportar algo. Yo soy violinista en una filarmónica, en la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá en Medellín. Súper cool. Y yo he viajado pues varias veces a México y me he presentado pues en teatros hasta con 3.000 personas. Y yo me paro, siendo concertina a veces de la orquesta tengo que salir antes del director, presentarme, hacer la venia, afinar la orquesta y no me genera como tanto temor al hablar. A la hora de hablar, digamos que sí, yo tengo mucho, a veces muletillas y empiezo a mover el pie, es un problema pues que estoy como trabajando en él. Pero a la hora de tocar es como muy normal, digamos que me he presentado, como te decía ahorita, en públicos de hasta 3.000 personas y digamos que no siento como ese miedo. O cuando me voy a presentar ante mis papás o ante personas más cercanas, sí me da como pena sabiendo que son menos personas, entonces es algo súper extraño. Sí, Como que el cuerpo claro. o la mente lo trabaja uno como en esos sentidos de manera Sí, diferente. gracias, Sara. Yo creo que hay dos cosas. La primera, para terminar el tema de lo que dijo Rodrigo ahorita, también les quiero compartir. Alguna vez leí en un libro de historia el arte rupestre, estas cavernas donde encontraron símbolos jeroglíficos de los antiguos hombres y ellos antes de salir a cazar, lo que hacían era dibujar
en las paredes con las herramientas que tenían del bosque, así como hacen los indígenas y todas estas personas que sacan como, no sé, si alguno de ustedes sabe, me instruye cómo se llama estos óleos con los que se pintan, y hacían sus dibujos. Entonces ellos hacían en la caverna el dibujo del animal que ellos deseaban cazar, y sentían que al dibujarlo poseían su alma, entonces ya se iban con toda bien firmes y con, ya mejor dicho, con esa seguridad de que iban a traer ese animal para la aldea. Yo creo que nosotros seguimos siendo, en parte, tenemos esa herencia genética y biológica de nuestros antepasados, y lo que decía él a la hora de salir a la cancha y apropiarse del espacio es una especie de ritual que uno debería hacer porque sí que le da seguridad. Por eso es tan importante uno, en vez de evadir el miedo, enfrentarlo, saltar. No es que los que lo hacen no sientan miedo, no, es que lo hacen con miedo. Y ahí es donde está, digamos, ese nivel super saiyajin de uno, ¡pum!, bueno, me elevo y por encima de las adversidades lo voy a sacar adelante. Y con respecto a lo que estabas diciendo, a mí también me pasaba eso, porque yo también he sido cantante de corales, y cuando nos presentábamos muchas veces, aunque eran varios en el escenario, uno sentía como esa responsabilidad, pero a la hora del té, ¡pum!, eso salía, porque ya es algo que uno tiene aprendido, tú has practicado el violín, te has leído esas partituras, yo creo que hasta, mejor dicho, sin necesidad de ver, tú ya sabes qué acordes tienes que tocar en los tiempos, todo. La música es tan natural, también fluye con nosotros, es algo maravilloso. Entonces, de pronto ya cuando tenemos que pensar lo que tenemos que decir, ahí es donde nos surgen esos miedos, esas pequeñas cárceles mentales que nosotros tenemos que aprender a saltar, ¿sí? Chicos, ¿quién más quiere aportar? Por aquí veo pigmentos hechos con minerales y algunas plantas. Gracias, compañera Lina Marcela. Bueno, Ana Isabel, usted se perdió ahorita. Cuéntenos qué nos iba a compartir. Ana. Hola. Está como malito el internet. Ustedes la pueden ver, compañeros. La escuchan, la oyen. En los resúmenes de la parte de oratoria, viene a ser que la primera viene a ser la comprensión y los discursos que hablan muy particularmente de esa parte de la parte de China, y que son unos hombres y unas mujeres que rigen por la salud y el comportamiento. Yo cuando estudié pues, medicina, de la parte, ¿eso es medicina qué? Oriental, yo estudié medicina oriental, allá les interesa mucho, sí, les interesa mucho de la salud, de la salud mental, de la salud corporal, pues les interesa todo eso en particular. Y ahí es donde pues, me pareció muy interesante ese discurso, me gustó mucho, me llamó mucho la atención y me pareció muy bueno en particular. La segunda oratoria de la historia de comprensión de discursos, que vienen a ser la parte de la riqueza que clama la pobreza, vienen a ser en conflictos porque hay mucha corrupción. O sea, en particular, yo todo le saqué como la conclusión y le saqué el análisis de todos los audios, ¿sí? Sí. Y la parte de la oralidad histórica, que viene a ser Gloria Gaitán, que tiene un tono de voz como algo fuerte en particular. Y viene a ser un discurso que habla sobre Mariano Espina Pérez, que reclama unas manifestaciones de banderas negras de la gente que ha muerto, ¿cierto? Yo pienso que lo que más me llamó, vuelvo y digo, fue esa parte de China, pues, donde yo viví, donde es muy bonito, pues la parte medicinal, donde te enseñan, pues te enseñan hierbas medicinales, pero te ayudan mucho para las personas que son enfermas. Entonces esa fue la que me llamó más la atención. Y muy la bien. Parte de oralidad de la historia del discurso, que viene a ser el de un parlamento de Laureano Gómez que regula en el audio, que es una voz como más charra, pues como que habla más fuerte, ¿sí? Sí. Y el quinto, la parte del discurso que habla de ciertos nacionalismos extranjeros, liberales, del sentido. O sea, yo lo que quiero decir es que en particular el tono de la voz rige en el momento y en la acción del comportamiento de la persona, de la vivencia, del momento que vas a hablar.
Vos vas a hablar distinto con tu papá y tu mamá frente a un debate, frente a algún parlamento, o frente a una asamblea, o siempre en una alcaldía, en una audiencia. Tú tienes distintos tonos de voz, depende de donde estés. Y según el tipo de discurso que tú vayas a decir, ¿ya? Sí. Eso fue lo que más me llamó la atención. Muchísimas y gracias. En el ensayo, pues, el ensayo ya sí tendría que hablar con el propio, unas dudas. Ahorita hablamos de eso, espero que en menos de unos 5 minutos ya estemos tocando este tema porque vamos a darle cierre. Muchísimas gracias, Ana, muy querida. Chao. Bueno, luego. Gracias. El tono de voz, yo creo que si una persona le está hablando a uno, buenas muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, ya inmediatamente, perdónenme, yo soy muy payasa, pero ya inmediatamente uno comienza como a... se desenfoca realmente. Así que generar ese sentido no de autoridad, sino de atención, de tener esa mirada, esa escucha de esta persona persiguiéndolo como un león hambriento por el escenario, es lo que verdaderamente le dice a uno si el discurso estuvo bien elaborado, si la persona que lo emitía estaba preparada para ello y si cumplía con esto que hemos venido hablando, ¿cierto? Que ya no vale la pena repetirlo porque nos ha quedado muy claro que es una construcción de varias cosas, no solamente de una. ¿Quién más quiere darnos una última apreciación de los discursos? Bueno, digamos que los demás no. Bueno, vamos a hablar sobre el ensayo. ¿Quién nos cuenta quién es el más teso aquí para realizar ensayos? ¿Quiénes han estudiado otras carreras y se han tenido que semanalmente realizar? Sí. Yo hice administración financiera. ¿Sí? Y yo siempre cuando hacía los ensayos, el profesor de ética me ponía 5, mis compañeras con esa envidia que usted cómo hizo para sacar